Existen actividades profesionales que son de esfuerzo y no de resultado. Las dos principales son el derecho y la medicina. Y es que en el campo jurídico nosotros los abogados no podemos garantizar por escrito el 100% de efectividad de nuestra representación y evitar una condena privativa de libertad respecto de algún cliente o que en materia civil o en materia mercantil se obtenga una condena contraria a la pretensión que nosotros estimamos. Y esto es porque dependemos de factores no solamente legales, sino además se depende de factores evidentemente externos y que pueden influir directamente en el resultado esperado. Pero centrémonos en el campo de la medicina. Ocurre algo sumamente parecido, pero incluso puede ser mucho más grave de lo que pudiéramos pensar. Nosotros generalmente sabemos que en el campo de la medicina existen algunas vías para evitar justamente algunos problemas tanto para el cliente como para el prestador de este servicio. En primer lugar, hablemos de dos candados de protección. El primero de ellos va a ser el contrato de prestación de servicios. Y es que este contrato de prestación de servicios no es otra cosa que un acuerdo en el cual tanto el paciente tiene derechos y obligaciones como el profesional de la salud también tiene derechos y obligaciones. Pero ojo con esto que te voy a decir, porque el contrato de prestación de servicios tiene la característica de ligarnos judicialmente cuando existe algún incumplimiento o cuando no se cumple aquello que se ha declarado en el clausulado de ese contrato. Es importante decir que este contrato de prestación de servicios también tendrá que describir cuáles son los derechos y las obligaciones del paciente. Muchas veces como abogados también nos encontramos algunos casos dentro de los cuales el paciente dice, es que no he tenido ningún resultado y el médico me dio por escrito el tratamiento. ¿Seguiste tú ese tratamiento al pie de la letra? Porque déjame decirte que como paciente también tienes obligaciones. La Ley General de Salud los establece. Para ello no hay otra cosa más que referirnos a la ley y comenzar a revisarlos. Una de esas obligaciones principales justamente es seguir que todos los medicamentos o todo el procedimiento que ha destinado este profesional de la salud debe de seguirse al pie de la letra. Incluso, por ejemplo, hay personas que sustituyen un medicamento por otro si es que se determinó que el medicamento debía ser de patente. Hay gente que dice, a lo mejor no tengo la capacidad económica, vamos a sustituirlo por un genérico o por un similar. Ojo, porque los medicamentos similares, mis colegas, mis amigos médicos no me van a dejar mentir, similar no es exactamente lo mismo que un medicamento de patente. Pero bueno, vamos un poco más allá. Aunado a este contrato de prestación de servicios, nosotros también vamos a tener en la parte de los médicos, en la parte de los profesionales de la salud, un documento más. Estamos hablando del consentimiento informado. Este consentimiento informado que ha tenido bastante prevalencia durante los últimos años y todo esto en relación a que existen algunos vicios y también existen algunos delitos como fraude precisamente que algunos pacientes de manera amañada llegan a generar contra algunos profesionales de la salud. Por ello es sumamente importante el contar con este documento, te repito, es un consentimiento informado, que no es otra cosa que una hoja escrita que debe presentar el profesional de la salud en la cual se establece de manera tácita el otorgamiento de la voluntad para que en esa persona, que es el paciente, se ejecute ya sea un acto médico, un tratamiento. Independientemente de la duración de este, se debe de establecer la proximidad de duración del tratamiento. Puede ser también una cirugía o puede ser un tratamiento experimental e incluso un tratamiento invasivo. Los diferentes tipos de consentimientos informados tendrán que detallar cada uno de los actos, cada uno de los tratamientos que se van a realizar en ese paciente. Aquí es bien importante el decirte que no normalmente debemos de firmar o debemos de generar, en el caso de los médicos, un solo tipo de consentimiento. ¿Por qué? Porque son distintos los tratamientos que se generan. Incluso podemos decir que no solamente se ciñe a la cuestión de cirugía general. Podemos hablar de tratamientos médicos odontológicos, podemos hablar de tratamientos psicológicos, podemos hablar de tratamientos incluso en medicina deportiva que son totalmente distintos y que además no solamente incluyen en este caso
por ejemplo, si es un deportista amateur o un atleta de alto rendimiento, no solamente el consentimiento informado se ciñe a estar de manera unilateral, es decir, va acompañado de muchos otros documentos. Pero bueno, sigamos hablando acerca de este consentimiento informado. Decíamos que el consentimiento es tácito, que se debe de describir el acto, que debemos además acompañarlo. Por ejemplo, en el caso de los menores, hay algunos países que adjuntan además una carta de asentimiento. ¿Qué es una carta de asentimiento? Es un documento sumamente parecido a la carta de consentimiento, pero ojo, cuando hablamos de consentimiento, hablamos de este consentimiento informado que debe de darse para personas mayores de edad, mientras que si hablamos de la carta de asentimiento, está dirigida para los menores. Recordemos que en este sentido, los menores también, a través de los derechos del menor, tienen además una protección supraconstitucional. Es mucho más importante el proteger el derecho del menor que más allá incluso el derecho de uno de los padres. Entonces es importante esto que te comento, porque puede ser que incluso ese menor no otorgue su autorización para que se realice ese acto de tratamiento o ese tratamiento de carácter psicológico. Entonces, bueno, todos estos consentimientos informados deben encontrarse por escrito. Normalmente, y ojo, atención con esto es para los pacientes, deben de otorgarse por duplicado, porque suele ocurrir que también lo hacen los médicos de alguna manera, pues también para protegerse, repito, por esta situación de los famosos fraudes, en donde solamente se firma un documento y el consentimiento informado se lo queda a la clínica o se lo queda al hospital. No debe de ser así, puesto que el derecho establece que estamos hablando de un acto bilateral. Por tanto, este consentimiento informado tendría que otorgarse también en original para el paciente. Debería estar firmado y además, una vez que se entregue, debiera también contener todos aquellos elementos necesarios para poder dar la legalidad, como lo es el nombre del médico, como lo es el lugar en donde trabaja, la dirección, el número de cédula o la especialidad por la cual está realizando este acto. Recordemos también que, por ejemplo, en el caso de la odontología hay algunos procedimientos como la bichectomía que los odontólogos no están autorizados por la ley para realizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, justamente porque ahora en este 2022 hemos visto bastantes cuestiones tanto de sanidad como de algunas otras pues cirugías que se han dado en clínicas clandestinas, y que finalmente la gente, al no conocer este tipo de derechos y este tipo de obligaciones, tanto como pacientes como médicos, llegan a caer en este tipo de engaños. Entonces, bueno, solamente quise dejar esta información que te espero sea de utilidad, y en caso de ser así, puedas compartirla. Soy Cristian Canales, nos escuchamos la próxima.